estudiantes de anatomía patológica y en este breve vídeo os vamos a explicar qué pasa con una biopsia desde que se obtiene del paciente, cómo se procesa y cómo pasa de aquí hasta transformarse en una preparación histológica lista para que los patólogos la veamos al microscopio y emitamos un diagnóstico. Acompañadnos. El patólogo se encarga del estudio de las células y los tejidos en biopsias o citologías para llegar a un diagnóstico. Todos los días se realizan cientos de biopsias en consultas o quirófanos, cuyo estudio histopatológico resulta fundamental para determinar el diagnóstico y el manejo de la enfermedad. Algunas de estas biopsias son de pequeño tamaño o incisionales. Este tipo de biopsia se realiza con el objetivo de obtener un diagnóstico, como es el caso, por ejemplo, de las biopsias de lesiones cutáneas, donde el dermatólogo extirpa un pequeño fragmento de piel. En otros casos, las biopsias pueden ser muy grandes o excisionales. En este tipo de biopsias se extrae un órgano entero o parte de este, con el objetivo de eliminar totalmente una lesión. En ambos casos, la biopsia se remite al servicio de anatomía patológica, siempre acompañada de un volante que contiene todos los datos del paciente como nombre, sexo y edad, y un resumen de la historia clínica con los datos más relevantes de la lesión o enfermedad. Os vamos a enseñar qué pasa con una biopsia cuando llega al servicio de anatomía patológica. Es muy interesante. ¿Queréis verlo? Lo primero que hacemos cuando estas muestras llegan es registrarlas, es decir, asignarles un código interno. Para ello, introducimos en el sistema informático los datos del paciente y automáticamente le asignamos un número. En nuestro laboratorio usamos un código compuesto por el año seguido de la letra B de biopsia y un número consecutivo. Colocamos este número identificativo tanto en el bote con la biopsia como en el volante que le acompaña. Este es el número que utilizaremos durante todo el procesado de esta biopsia. Esto nos va a permitir identificarla y localizarla durante todo su recorrido por el laboratorio. El siguiente paso es la fijación. Las biopsias que llegan al servicio de anatomía patológica se reciben en un líquido fijador. El que se utiliza casi universalmente es el formol, ya que permite conservar la morfología, aumentar la consistencia y evitar que el tejido se degrade. Por ello, es muy importante esperar el tiempo adecuado para que el formol penetre en el tejido, y esto va a depender del tamaño de la muestra. Si fuera necesario, podemos abrir o seccionar la pieza para permitir que el formol penetre. De esta forma, facilitamos el proceso de fijación. Es lo que hemos hecho en esta pieza de exéresis cerebral realizada durante una autopsia, donde durante la realización de estos cortes facilitamos la fijación de todo el parénquima. Este procedimiento solo lo debe realizar el patólogo y no se aconseja que nadie manipule la pieza antes de que llegue al laboratorio de anatomía patológica. Una vez que la pieza está fijada, estamos listos para el paso 3, el tallado macroscópico. Durante el tallado, describimos y medimos la pieza y realizamos múltiples secciones para examinarla a fondo y determinar la presencia de cualquier lesión. Todas estas características quedan registradas en el informe final de la pieza. Posteriormente, seleccionamos muestras para el estudio histológico, que incluiremos en cassettes, unas pequeñas cajitas de plástico con el número de identificación de la pieza que sirven como medio de transporte y procesado. El tallado macroscópico es muy importante porque únicamente miraremos al microscopio aquellas muestras que hemos seleccionado. En el caso de las biopsias más pequeñas, durante el tallado macroscópico describimos las características básicas de la muestra y la introducimos en un cassette para su posterior procesado. Ya tenemos las muestras en los cassettes identificados, listas para el siguiente paso. En
este equipo realizamos el procesado de las muestras de forma automatizada. El procesado consiste en la extracción de agua del tejido mediante deshidratación en alcoholes de concentraciones crecientes. Posteriormente, se realiza un aclarado en un solvente como el silol, que es miscible con la parafina en la que finalmente incluiremos la biopsia. Para realizar el procesado, introducimos los cassettes en el equipo. Dependiendo del tamaño del tejido, el procesado puede durar entre 6 y 12 horas. Cuando el tejido está procesado, está listo para la siguiente fase, la inclusión, que nos permitirá construir un bloque de parafina. Durante la inclusión, abrimos los cassettes de plástico donde se encuentra la muestra ya procesada. La extraemos y la incluimos en estos pequeños moldes metálicos. Luego rellenamos estos moldes metálicos con parafina líquida caliente y los dejamos enfriar. Para mantener estos bloques identificados, los cubrimos con el cassette que contiene el número de identificación. De esta forma ya tenemos un bloque de parafina con el tejido incluido dentro y su respectivo número de identificación. Este bloque ya está listo para ser cortado. En este momento, el bloque permanece un rato en una placa fría, donde la parafina se endurece más, lo que hace más fácil cortarlo. Posteriormente, se realizan los cortes en un microtomo, un aparato que contiene una cuchilla muy afilada y donde los técnicos de anatomía patológica con mucha destreza realizan cortes muy finos. Estos cortes se depositan en una bañera con agua donde flotan y se estiran y son pescados sobre una laminilla de cristal con mucha delicadeza para que queden bien estirados. Esta laminilla contiene el mismo número de identificación de la biopsia, muy importante para que el material esté controlado durante todo el proceso. Ya tenemos las secciones histológicas de las muestras que hemos realizado. Solo queda un paso fundamental para que podamos verlas al microscopio: la tinción. La tinción de rutina en todos los laboratorios de anatomía patológica es la hematoxilina y eosina. En nuestro laboratorio, este paso también está automatizado y lo realiza una máquina teñidora. Esta máquina se encarga de teñir el tejido y de colocar el cubreobjetos en la laminilla. Ya tenemos una laminilla preparada para ver al microscopio. ¿Queréis saber el diagnóstico? Venid conmigo. Por fin ha llegado el momento esperado. Aquí es donde nos sentamos y analizamos lo que vemos al microscopio con la información clínica de cada paciente. ¿Queréis acompañarnos a ver esta biopsia? Este caso se trata sobre un hombre de 67 años de edad que presenta dolor abdominal de larga evolución y desde hace un par de meses diarrea con sangre. Por este motivo, se realiza una colonoscopia donde se identifica una úlcera rectal de bordes indurados, de la cual nos remiten una pequeña biopsia. En este caso, observamos mucosa de recto infiltrada por una proliferación neoplásica epitelial de células atípicas que se disponen formando nidos muy sólidos, hallazgo poco habitual en un adenocarcinoma de recto que usualmente forma glándulas bien definidas. Este hallazgo nos hace sospechar que posiblemente se trate de una proliferación extrínseca, es decir, una proliferación que se origina en otro órgano. Teniendo en cuenta que estamos en recto,
y que el órgano vecino más cercano es la próstata, realizamos un estudio inmunohistoquímico para confirmar nuestra sospecha. En el estudio inmunohistoquímico para prosteína, vemos que la lesión es positiva y por lo tanto, en este caso, estamos ante una infiltración rectal por un adenocarcinoma de origen prostático y el paciente requerirá un tratamiento muy diferente al de un adenocarcinoma de intestino. Como veis, este es el trabajo que hacemos los patólogos todos los días. Integramos la información clínica de cada paciente con las imágenes histológicas de cada uno de los mismos para poder emitir un diagnóstico. Por tanto, sin anatomía patológica no hay diagnóstico. Como veis, hacemos una labor un poco de detectives. La anatomía patológica es muy compleja, pero al mismo tiempo es muy variada y muy interesante. Por eso nos encanta nuestro trabajo. Gracias por visitarnos.